Hola a todos y a todas. Bueno, mi nombre es María José, soy matrona y trabajo en el programa para la promoción de la salud biopsicosocial en adolescentes que llevamos a cabo desde la Asociación Columbares. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño taller sobre prácticas sexuales seguras. En este caso nos vamos a centrar en los métodos anticonceptivos y sobre todo, bueno, vamos a centrar más en los métodos anticonceptivos más indicados o más recomendados para la población adolescente. Bueno, pues antes de empezar a hablar de los diferentes métodos anticonceptivos que hay, vamos a definir ese concepto, ¿no? Vamos a definir qué es eso de la anticoncepción. Cuando hablamos de anticoncepción o de anticonceptivos, son todos aquellos métodos que vamos a utilizar, que vamos a emplear cuando queremos evitar un embarazo, ¿vale? Cuando queremos evitar que se produzca la fecundación y con ello que se produzca un embarazo. Entonces, aquí os he puesto esta imagen pues, para repasar un poco qué es lo que va a pasar en nuestro cuerpo cuando ocurre esa fecundación, ¿no? Recordad que en nuestro ovario lo que va a pasar todos los meses es que se va a seleccionar un folículo, ¿vale? Por medio de la acción hormonal se va a seleccionar un folículo, el folículo más bonito, por así decirlo, mejor preparado que tenemos, se va a seleccionar y esto va a hacer pues, que este folículo vaya creciendo, se vaya desarrollando y cuando esté listo nos va a liberar nuestro óvulo, ¿vale? Entonces el óvulo, una vez que es liberado, va a llegar aquí a las trompas de falopio y aquí va a empezar su camino, ¿vale? Una vez que llega aquí a la trompa, aquí es donde puede tener lugar la fecundación, lo que vemos en esta imagen, ¿no? Si los espermatozoides consiguen llegar hasta el óvulo, lo van a fecundar y cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, forman lo que se llama el cigoto. Una vez que los espermatozoides se han unido a formado ese cigoto, van a continuar su viaje a través de las trompas de falopio y mientras continúa su viaje lo que va a pasar es que van a tener lugar una serie de modificaciones en esa célula, en ese cigoto, ¿no? Va a haber una serie de modificaciones, una serie de divisiones sucesivas que van a dar lugar a una serie de cambios y son los que finalmente darán lugar pues, al futuro embrión. Entonces, pues mientras se van produciendo esa serie de divisiones, se va moviendo a través de las trompas hasta llegar aquí, hasta llegar al útero, donde en esta capa del útero, en el endometrio, pues ahí se va a fijar y van a hacer su casa, ese grupito de células, y es donde va a ir creciendo el embrión, donde se va a implantar y va a ir creciendo el embrión. Bueno, pues una vez hemos repasado esto, que es lo que está pasando un poquito en nuestro ovario todos los meses, vamos a ver qué tipo de métodos anticonceptivos hay. Los métodos anticonceptivos se clasifican en función un poco pues, de su mecanismo de actuación, ¿no? de la manera en la que se evita el embarazo. Tenemos en primer lugar lo que llamamos métodos naturales. Los métodos naturales se llaman así naturales porque son aquellos en los que yo no necesito utilizar nada externo a mi cuerpo para evitar el embarazo. Estos métodos se basan en el conocimiento exhaustivo que tenemos de nuestro cuerpo, nuestro ciclo menstrual, de las modificaciones que se van produciendo y lo que hacemos en este caso es evitar las relaciones sexuales en los días en los que sabemos que tenemos más probabilidades de tener un embarazo. Los métodos barrera lo que hacen es evitar la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿vale? Se llama así método barrera porque se interpone una barrera, como por ejemplo puede ser el preservativo, se interpone una barrera que va a evitar la unión del óvulo y espermatozoide. Métodos hormonales, ¿por qué se llaman así? Pues porque hay hormonas, ¿vale? Son métodos que van a evitar que se produzca la ovulación y además van a dificultar que los espermatozoides lleguen hasta, vayan ascendiendo por el cuello del útero y lleguen a fecundar al óvulo en el caso de que se produjera la ovulación, se van a dificultar el ascenso de los espermatozoides. Y luego tenemos los métodos quirúrgicos. Los métodos quirúrgicos, o también se llaman métodos definitivos, son aquellos que una mujer o un hombre deciden utilizar cuando ya tienen claro que no quieren tener más hijos, ¿vale? Se llaman definitivos porque una vez que los utilizamos no hay marcha atrás, no podemos revertirlos. El resto de métodos yo puedo utilizarlos cuando no quiero tener un embarazo y en cualquier momento dejar de utilizarlos y conseguir un embarazo. Pero en este caso los métodos quirúrgicos no podemos revertirlos.
¿Cómo vamos a hacer para elegir un método anticonceptivo? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues para la elección de un método anticonceptivo van a influir una serie de factores. Por ejemplo, la edad que yo tenga, ¿vale? No me voy a plantear o no voy a utilizar los mismos métodos anticonceptivos cuando soy adolescente o cuando soy una persona adulta, porque, bueno, pues el momento del ciclo vital en el que estoy va a marcar también cómo son mis relaciones sexuales. También el estado de salud. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para los métodos anticonceptivos hormonales, no todas las mujeres en este caso son candidatas a utilizar métodos anticonceptivos hormonales. Habrá que ver si existe algún tipo de enfermedad o de patología o de situación que contraindique utilizar estos métodos. También tenemos que tener en cuenta el tipo y la frecuencia de relaciones que tenemos. Pues a lo mejor a una persona que tenga, que sí, que haya iniciado las relaciones sexuales, pero a lo mejor tenga una relación una vez al año, pues a lo mejor no le es rentable o no necesita estar utilizando un método anticonceptivo hormonal, ¿vale? Entonces hay que ver qué tipo de relación y la frecuencia. También, por supuesto, y muy importante, hay que valorar si existe riesgo de una infección de transmisión sexual, porque en ese caso tenemos que irnos de cabeza a utilizar los métodos barrera, ¿vale? Porque son los únicos que nos van a proteger de una infección de transmisión sexual. También es importante que yo tenga en cuenta si para mí ese método es fácil de utilizar y es cómodo. Si yo estoy utilizando un método y lo estoy utilizando y estoy pensando, qué rollo, qué complicado, no se me da bien utilizarlo, lo que sea, pues al final tengo más riesgo de dejar de utilizarlo. Por lo tanto, es importante que el método que utilice sea un método que para mí sea fácil de llevar a cabo. Y también, por supuesto, que sea un método seguro y que económicamente nos lo podamos permitir, porque bueno, hay que tener en cuenta que no todos los métodos anticonceptivos pues, están subvencionados por los sistemas sanitarios. ¿Qué ocurre con la población adolescente? Bueno, hay que decir que de forma general hay algunos métodos que están más indicados para esta población, porque evidentemente se encuentran en un momento de su ciclo vital muy característico que hace que bueno, pues sus relaciones de pareja, sus relaciones sexuales sean diferentes a las que puede tener una persona adulta, por ejemplo. Entonces, pues sobre todo están caracterizados por relaciones sexuales pues, más esporádicas o con parejas menos estables y esto pues lo que desencadena es un alto riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Entonces, en este caso, para la población adolescente, los métodos más seguros son los métodos barrera, concretamente el preservativo masculino y el preservativo femenino. ¿Por qué? Pues porque son los únicos métodos que me van a proteger frente a una infección de transmisión sexual. Si os acordáis o si habéis visto el vídeo sobre el taller de las ITS, hablábamos un poco de lo que ocurre con estas infecciones de transmisión sexual, ¿no? De que son pues, un lobo con piel de cordero. Yo conozco una persona, yo veo una persona, un chico, una chica por la calle que me gusta, que aparentemente está sana, está joven, guapísimo, guapísima, pero yo no sé si tiene una ITS y probablemente esa persona puede que la tenga y tampoco lo sepa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que siempre tengo que buscar la protección en mis relaciones sexuales porque una persona puede tener una infección de transmisión sexual y contagiármela a mí. Entonces, los únicos métodos que me van a ayudar a prevenir una infección de transmisión sexual son el preservativo masculino y el preservativo femenino. ¿Vale? El resto de métodos anticonceptivos que vamos a ver me van a ayudar a evitar un embarazo no deseado, pero no me van a proteger frente a la infección de transmisión sexual, ¿vale? Esto lo tenéis que tener súper claro porque es súper importante. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta a la hora de utilizar un preservativo? Bueno, pues es importante que siempre lo compremos en lugares que me ofrezcan garantía. Normalmente recomendamos siempre comprarlo en las farmacias. También cuando vayamos a utilizarlo, pues tenemos que ver, fijarnos cómo está el envoltorio, ¿no? Que esté en buen estado, que la fecha de caducidad esté bien, que, que no tengamos ningún tipo de deterioro en el envase, que no estén rotos. Cualquiera de esas cosas nos tendría que llamar la atención y en ese caso tendríamos que desecharlo, no podríamos utilizarlo.
Una vez que hemos comprado o tenemos preservativos guardados, tenemos que conservarlos bien, ¿vale? Tenemos que evitar que les dé muchísimo calor, mucha luz, también la humedad excesiva también los daña. A la hora de guardarlos vamos a evitar metérnoslo en el bolsillo, metérnoslo en bolsos, porque pueden, por ejemplo, rozarse con las llaves o con objetos punzantes que pueden hacer que se rompan, ¿vale? Y al final, pues un preservativo dañado, deteriorado, me va a suponer un riesgo de una ITS, ¿vale? Entonces siempre tienen que estar en buen estado. Y bueno, luego pues es muy importante que sigamos los pasos para una correcta utilización. En cualquier paquete que os compréis de preservativos vais a tener el modo de utilización. Aquí también tenéis pues una imagen para que veáis cómo utiliza, sobre todo el preservativo masculino. Es cierto que el masculino es más utilizado que el femenino, aún así el femenino tampoco es difícil de utilizar, ¿vale? Es como una especie de... Es parecido al preservativo masculino, pero tiene como dos aritos, uno en cada extremo, y simplemente pues hay que introducirlo hasta el fondo de la vagina. Y bueno, pues aquí tenéis la imagen de los pasos a seguir cuando queremos utilizar el preservativo masculino, ¿vale? Importante, abrirlo con cuidado desde un extremo, evitando pues hacer así por el centro, porque así podemos romperlo. También evitar abrirlo si llevamos anillos o si llevamos las uñas largas, porque esto también puede dañar el preservativo. Tener en cuenta pues que en el extremo tiene este pequeño depósito, ¿no? Que debe quedar en el extremo. Y nada, pues simplemente se va colocando, ¿vale? Se va desenrollando. Y una vez que ya hemos terminado de utilizarlo, recordad muy importante que para cada relación tenemos que utilizar un preservativo diferente. Lo quitamos, lo anudamos, comprobamos que no haya ninguna fuga, que no pierda líquido por ninguna parte, porque eso nos indicaría que el preservativo estaba deteriorado o estaba roto, y lo desechamos en la basura, ¿vale? Bueno, hemos dicho preservativo, método barrera, el único que nos protege frente a las ITS, ¿vale? Súper importante eso. Seguimos hablando de los métodos hormonales. Como os he dicho, estos métodos nos van a ayudar a evitar un embarazo no deseado, pero no nos protegen frente a las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con estos métodos hormonales? ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a obtener unos cambios en nuestro cuerpo que van a dificultar la fecundación. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, pues lo tenéis aquí en esta imagen, ¿no? Se va a inhibir la ovulación, ¿vale? No va a haber ovulación, se va a alterar el flujo cervical, el moco cervical, ¿vale? Que esto lo que va a hacer es que va a hacer difícil que los espermatozoides vayan ascendiendo, y además se va a alterar el desarrollo del endometrio. Acordaros en la primera diapositiva que decíamos que cuando el óvulo fecundado y el óvulo y el espermatozoide forman el cigoto y va descendiendo por aquí por la trompa, se va a venir aquí al endometrio. Acordaros que aquí se implanta y hace su casa, ¿no? Donde va a crecer el embrión. Pues estos métodos anticonceptivos lo que hacen es alterar esa pared, esa casa del endometrio, la van a alterar para que sea más difícil en caso de que se produjera una fecundación, que sea más difícil que pudiera implantarse ahí el embrión. Bueno, para entender un poquito cómo funcionan estos métodos anticonceptivos, es importante que entendamos lo que pasa en nuestro cuerpo. Es importante que sepamos que en el caso de las mujeres, nuestro ciclo sexual, tenemos pues como dos ciclos a su vez, ¿no? Tenemos lo que se llama el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. ¿Esto qué quiere decir? Porque todos los meses en nuestro ovario van a estar pasando una serie de cosas y en el endometrio, en nuestro útero, van a estar pasando otra serie de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues el ciclo siempre comienza con la menstruación, ¿vale? Normalmente, pues entre el día 1 y el día 4 o 5, que es ese momento en el que se desprende esa capa del endometrio, ¿vale? La primera fase del ciclo, hasta la mitad del ciclo, los ciclos suelen tener pues unos 28 días, pues la primera fase del ciclo es lo que se llama la fase folicular. En esta fase lo que está pasando es que debido a una serie de cambios hormonales, se va a seleccionar, acordaros que os ponía en esa diapositiva ese folículo, se va a seleccionar el mejor folículo, el más bonito,
Y ese folículo pues se va a ir preparando, va a ir creciendo y me va a expulsar, se va a preparar para expulsar un óvulo, ¿vale? El óvulo perfecto para ser fecundado. La expulsión de ese óvulo ocurre aproximadamente el día 14 del ciclo. No es algo exacto, algo que ocurra siempre en ese momento. Suele ocurrir pues, en torno al día 14, pero bueno, se considera que los días fértiles pues, pueden rondar entre el día 12 y el día 16, 17, ¿vale? Porque no es algo exacto el día 14. En ese momento se produce la ovulación, ¿vale? El óvulo, acordaros, sale del ovario y va viajando por la trompa de falopio, esperando en ese momento a ver si es fecundado. Eso es lo que va a ocurrir en nuestro ovario. Pero ¿qué está pasando en ese otro ciclo que teníamos? ¿Qué está pasando en el endometrio, en el útero? Bueno, pues al mismo tiempo que ese folículo, digamos, iba madurando, iba creciendo y ha expulsado ese óvulo, el útero se está preparando también. El útero está diciendo, oye, pues por si hay un embarazo, me voy a preparar, voy a hacer mi casa bien bonita y bien grande y unas paredes bien estables para, en caso de que venga un embrión y se quiera quedar aquí, que esté preparado. Entonces esto es lo que va pasando, ¿vale? El endometrio se va preparando y digamos que sus paredes se van haciendo pues como más grandes, más vascularizadas, van creciendo como vasos sanguíneos, se va preparando sus paredes. ¿Qué ocurre? Si existe la fecundación, ¿vale? Si ese óvulo y ese espermatozoide se unen y tenemos pues un bebé, pues nada, pues ese embrión se va a venir aquí, se va a implantar y ahí va a crecer y se va a desarrollar el embarazo. Si no ocurre la fecundación, ¿vale? Si el óvulo no se une con ningún espermatozoide, lo que va a ocurrir es que esas paredes que habíamos preparado, ese útero que se estaba preparando para albergar al posible embrión, como no nos va a hacer falta porque no ha tenido lugar esa fecundación, pues esa casita que se había construido se va a destruir, ¿vale? Como nos hace falta. Entonces, esas paredes que iban creciendo, que cada vez iban siendo más bonitas para albergar ahí a nuestro futuro embrión, pues va a pasar lo contrario, ¿no? Van a empezar a hacerse pues cada vez un poquito más inestables hasta que al final se van a ir destruyendo y se van a eliminar otra vez con la menstruación, ¿vale? Por eso esto es algo cíclico que se repite todos los meses. Bueno, ¿qué métodos tenemos hormonales? ¿Vale? Pues métodos hormonales hay varios tipos. Recordar, todos van a llevar hormonas. Lo que ocurre es que la forma de liberación de esas hormonas es diferente. Los más utilizados son la píldora, el anillo y el parche, ¿vale? Ahora hablamos un poquito de cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, pues píldora, como su nombre indica, pues es una pastilla que yo me tomo todos los días. Lo recomendable es que esa pastilla intentemos tomárnosla siempre sobre la misma hora del día. ¿Vale? Una pastilla, me la tomo todos los días, listo, y con eso se van liberando las hormonas que necesito. ¿Qué ocurre con la píldora? Bueno, pues hay que tener en cuenta diferentes situaciones, como por ejemplo puede ser que se me olvide tomármela un día, porque he llegado a casa más tarde, me he acostado, me iba a dormir y se me ha olvidado tomármela, que me la tome y pues ese día esté mal del estómago y tenga vómitos o tenga diarrea, eso también me afectaría porque en este caso la píldora perdería ese efecto si hace poco tiempo desde que me la tomé y he vomitado. Entonces hay que tener en cuenta una serie de factores que pueden hacer que esta píldora pues disminuya su efecto. Otro método que tenemos, pues sería el anillo, ¿vale? Lo tenéis aquí en esta imagen. Este sería el anillo, ¿vale? Es una especie de anillo de silicona que es flexible, que se introduce en la vagina y que va liberando hormonas poquito a poco. Y lo mismo ocurre con el parche, ¿vale? El parche que también lo tenéis aquí, ¿vale? Un parche, una pegatina que yo me coloco y que va liberando también hormonas y la va subiendo a la piel. La píldora, como decíamos, se toma una cada día a la misma hora. ¿Qué ocurre con el anillo, con el parche? Pues que se pone, el funcionamiento es parecido en el sentido de que me coloco el parche, el anillo, el primer día de la regla, lo llevo puesto durante 3 semanas,
¿vale? Sin tocarlo, sin moverlo, sin hacer nada con él, puesto durante 3 semanas. Cuando ha pasado esas 3 semanas me lo quito y normalmente hay una semana ahí entera donde no me pongo un nuevo anillo, un nuevo parche y en esa semana me viene la regla, ¿vale? Cuando ya ha transcurrido una semana de tenerlo quitado, me vuelvo a poner un anillo nuevo, un parche nuevo, ¿vale? Siempre va así. Me lo pongo 3 semanas, semana de descanso, me pongo uno nuevo, ¿vale? Bueno, es importante que sepamos que los métodos anticonceptivos para poder utilizarlos, los hormonales, tienen que estar supervisados por profesionales sanitarios. Como comentábamos antes, no todas las mujeres son candidatas a utilizar estos métodos y hay que valorar su estado de salud, si tienen algún tipo de enfermedad, patología o antecedente familiar que les contraindique para utilizarlos. Por eso, quien esté interesado en utilizar métodos anticonceptivos hormonales, pues siempre tiene que consultarlo y que sea supervisado con profesionales sanitarios. Además, también puedes tener algunos efectos secundarios. Recordad que son hormonas, los efectos secundarios van a variar de una persona a otra, no van a ser los mismos para todas las mujeres que los utilicen. Pero bueno, pues las hormonas no tienen los mismos efectos en cada organismo, en cada cuerpo. Bueno, puede aparecer dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Hay mujeres que tienen como una sensación de hinchazón, también puede ocurrir. Esto es algo que es normal en estos métodos anticonceptivos. En esta imagen podéis ver lo que sería el anillo vaginal, ¿vale? Es un método que aunque parezca que es difícil de utilizar, es muy sencillo de utilizar, porque este anillo nos lo ponemos nosotras en casa, ¿vale? No es algo que tengamos que ir a ningún médico ni nada, sino que lo ponemos nosotras en casa, se introduce en la vagina, no tenemos que preocuparnos por la posición en la que se queda dentro de la vagina, ¿vale? Para que os hagáis una idea, se queda así. No tenemos que tener miedo por si se pierde por ahí dentro, porque no se va a perder, ¿vale? Recordad que la vagina pues tiene un fondo de saco que se llama, es decir, que eso no va a hacer que se nos pierda por ahí y se nos vaya el anillo, que hay mucha gente que piensa que puede llegar ahí a perderse por nuestro cuerpo, ¿no? ¿Vale? Hay que introducirlo hasta el fondo de la vagina y que no nos dé miedo porque de ahí no se va a mover. Y no hay que preocuparse en exceso por la posición exacta en la que esté, porque una vez que esté introducido va liberando hormonas y ya está, ¿vale? La posición en la que esté no importa, siempre y cuando sea cómodo de llevar y no nos produzca ningún tipo de molestia. Bueno, la pregunta, ¿cuál es el mejor método? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Los métodos barrera, ¿qué hemos dicho? ¿Qué ventaja tienen? La ventaja que tienen, la principal, la más importante, es que previenen las infecciones de transmisión sexual. Eso es súper importante y más sobre todo en la población adolescente. Como hemos dicho, que bueno, pues suelen ser, pues, caracterizarse por tener relaciones pues, más esporádicas o menos estables que la población adulta. Entonces, eso es muy importante, prevenir las infecciones de transmisión sexual. Bueno, los inconvenientes podemos hablar porque pues, requiere que te tienes que acordar de utilizarlo en cada relación, ¿no? Y muchas veces pues no es correctamente utilizado, no se coloca correctamente o no se cambia de una relación a otra. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, hay que utilizarlo bien y hay que utilizarlo en todas las relaciones. Métodos hormonales, ¿cuál es la ventaja? Bueno, pues la ventaja es que no me tengo que acordar, no tengo que interrumpir la relación para utilizarlo, pero el inconveniente, el principal inconveniente es que no me van a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Y bueno, pues también requiere, en cierta manera, un control. A lo mejor no tengo que acordarme en el mismo momento de la relación de utilizarlo, pero sí que es cierto que tengo que dar un control de en qué día estoy o en qué semana estoy o si me tengo que tomar la píldora a esta hora, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el mejor método? Bueno, pues realmente en la población adolescente lo que más se recomienda es lo que llamamos el doble método. ¿Qué es esto? Pues es combinar el uso del preservativo más el uso de un método hormonal. Ambas cosas son la mejor combinación para proteger frente a una infección de transmisión sexual y frente a un embarazo no deseado, ¿vale? Sería un poco la combinación perfecta en el caso de la población adolescente. Bueno, y no podemos acabar de hablar de este tema sin hablar de otro punto muy importante, que es la anticoncepción de emergencia o lo que conocemos como la píldora del día después, ¿no? Bueno, es importante aclarar sobre este punto que no tenemos que
utilizarlo o que conocerlo como otro método anticonceptivo, ¿vale? Como su nombre indica, es para una situación de emergencia, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que utilizarla? Cuando haya existido una relación sexual de riesgo, ¿vale? Bien porque no he utilizado ningún método anticonceptivo, bien porque lo he utilizado mal, o bien porque pues, se ha producido, por ejemplo, la rotura del preservativo, ¿vale? Cuando hay una situación de riesgo por alguno de esos motivos. Bueno, es una píldora que actualmente el formato es una pastilla. ¿Qué es importante también que sepamos? Porque cuanto antes la tomemos, es mucho más eficaz, ¿vale? Su eficacia se va reduciendo conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, en el caso de que hayamos tenido una relación de riesgo, tenemos que tomar esta píldora lo más rápido posible, ¿vale? De hecho, hay que tomarla antes de las primeras 72 horas. Existen algunas píldoras que pueden tomarse hasta las 120 horas, ¿vale? Pero su efectividad es mucho mayor cuanto antes se tome, ¿vale? Por tanto, si alguna vez lo necesitáis, no os esperéis mucho para tomarla. Cuanto antes se tome, mejor. ¿Qué tenemos que saber también? Porque también puede tener efectos secundarios, ¿vale? Náuseas, vómitos, alteraciones en el ciclo menstrual. No la podemos utilizar como un anticonceptivo, ¿vale? Esto no puede ser utilizado como un anticonceptivo, ¿de acuerdo? Lo mejor es utilizar uno de los métodos que hemos nombrado anteriormente, elegir el que más se adapte o el que sea más adecuado a nuestra situación, al tipo de relaciones que tenemos y a la pareja que tenemos, para evitar tener que recurrir a esta anticoncepción de emergencia. Y bueno, pues nada más, con esto vamos a terminar este taller, ¿vale? Muy importante, cuidad de vuestra salud sexual, protegeros frente a las infecciones de transmisión sexual, protegeros frente a un embarazo no deseado, para que podáis disfrutar de vuestra salud sexual. Y bueno, os dejo de nuevo aquí el correo, nuestro correo, por si queréis plantearnos cualquier duda o cualquier cosa que no haya quedado clara, pues me lo podéis hacer llegar. Bueno, pues muchas gracias por asistir a este taller y nos vemos en otros talleres. Un saludo.